Estamos con Íñigo Errejón. Básicamente, Íñigo, quisiera que nos expongas 4 conceptos sobre los que has trabajado en la conferencia que llevaste a cabo hace algunos días en el restaurante Viena. Nos interesa básicamente entender un poco qué es lo que entiendes por hegemonía y por Estado, y de qué manera esto aterriza en lo que son los procesos de cambio en América Latina y en ese concepto de irreversibilidad de las transformaciones del Estado que propones. Muy bien, gracias. Pues el otro día pudimos tener la ocasión de discutir algo de estos conceptos y bueno, vamos a intentar darles una cierta visión más sintética o resumirlos con algunas de las aportaciones también que en la discusión tuvimos. El concepto de hegemonía, que es un concepto de mucho peso, de mucho calado para el análisis político y que, por desgracia, muy a menudo lo confundimos con símiles no muy bien traídos en su acepción más vulgar o en su uso más mediático, lo asemejamos a cualquier tipo de liderazgo, de ventaja o de primacía, y por tanto lo desposeemos en realidad de su carga explicativa. Creo que debemos entenderlo como ese tipo de poder político que construye una relación en la que un actor es capaz de generar en torno a sí un consenso en el que incluye también a grupos o a otros actores que ocupan una posición subordinada. Es decir, un grupo, un actor concreto, con unos intereses y un proyecto concreto, particular, como lo son todos por otra parte, es capaz de generar y encarnar una idea de universal que interpela y reúne no solo a la inmensa mayoría de su comunidad política, sino que también fija las condiciones sobre las cuales quienes quieren desafiarle deben hacerlo. No estamos hablando solo de ejercer el poder político, sino de ejercerlo con una capacidad de seducción y de articulación que incluye algunas de las demandas, de las reivindicaciones y de los sentimientos, de los sentidos también de los grupos subordinados, desposeyéndoles de su capacidad de cuestionar ese orden hegemónico e integrándolos al orden. Así que la hegemonía es siempre una relación de mestizaje en un cierto sentido. El actor hegemónico no es el mismo a lo largo de la relación hegemónica. ¿Qué significa esto? El actor que ejerce la hegemonía no solo impone sus contenidos a otros, sino que asume contenidos de los otros que integra en su orden rearticulándolo. Es, por tanto, la hegemonía una relación de poder esencialmente contestada, negociada e inestable, que tiene que estar siendo renovada permanentemente en una pugna cultural y discursiva por construir un horizonte de la generalidad, un interés general, una idea del bien común que coincida con un proyecto concreto de un sector o de un grupo particular. Así que estamos sobre todo ante una operación de no solo de seducción en términos discursivos o emotivos, sino también de capacidad de generar un orden diferente, es decir, de capacidad también de construir el terreno de la disputa política y los términos de la disputa política. Un actor es hegemónico no solo cuando es capaz de constituir en torno a sí, diríamos, un bloque, sino que lo es también cuando quienes quieren desafiar a ese bloque no tienen más remedio, o quienes quieren cuestionar las posiciones internas en ese bloque histórico, no tienen más remedio que hacerlo dentro de los términos, el lenguaje, el horizonte de época y las ideas de lo legítimo o no legítimo, lo tolerable o intolerable, lo esperable o lo imposible, dentro de esas ideas que ha construido el actor hegemónico. Y por tanto su contestación siempre tiene un poco la contestación del actor que desafía esa hegemonía, del contrahegemónico, tiene siempre una parte de herencia del orden anterior y de rearticulación de algunos de sus elementos para superar ese orden. Así que no es siempre un juego, no es nunca un juego, digamos, de todo o nada, no es nunca un juego de choque frontal y puro entre dos polos, sino un juego de rearticulación y de pelea por establecer
el campo de disputa, los términos de la disputa y resignificar materias primas que ya están encima de la mesa, dándoles un sentido diferente, un sentido de transformación política o de cuestionamiento del orden existente. Por tanto, cuando pensamos la hegemonía, tenemos que pensar, por una parte, en esa capacidad de construir una idea de universal, de tal manera que el proyecto de un grupo, de un sector particular, sea capaz de significar un proyecto general de avance para el conjunto de la sociedad, un proyecto de avance y un tipo de poder político que incluye a otros en forma subordinada y que excluye a los menos. No hay nunca ningún tipo de régimen. Todo régimen tiene que borrar sus trazas y decir que es totalmente inclusivo, pero si lo fuera no sería político. Todo régimen siempre tiene afueras, tiene cosas no tolerables, tiene cosas no permisibles, tiene definiciones de lo que sí se puede esperar y de lo que no. Eso existe en todas partes. No es una voluntad normativa, es una descripción de, digamos, la construcción de regímenes políticos. Y es, por tanto, un poder tal que, ya digo, integra, por una parte, a unos grupos en posición subordinada, a otros es capaz de neutralizarlos, despolitizar sus posiciones y desposeerles de su capacidad de memoria y de postular un proyecto diferente y de aislarlos, y por tanto genera un tipo de estabilidad inestable, valga decir. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a un tipo de orden en el que la estabilidad es el resultado permanente de negociación y de equilibrio entre diferentes grupos. Para esto, todo grupo que aspire a constituir ese orden tiene que ser capaz de producir o de resignificar un conjunto de símbolos, de hitos, de mitos, de artefactos culturales, de palabras, de definiciones de lo existente y de horizontes a medio y largo plazo que sean capaces de convertirse en las centrales en una sociedad determinada, en las centrales de las que nadie puede, digamos, de las que nadie puede excluirse, de las que nadie puede mostrarse ajeno. Sin embargo, este ejercicio es un ejercicio que requiere renovación permanente, no es un orden monolítico, es un orden que está basado en que las posiciones de los diferentes sujetos y el sentido que cobran las determinadas posiciones en la comunidad política no están dados, no están marcados para siempre, no dependen de la posición que esos sujetos ocupan en la geografía, la economía, la religión o las relaciones, no sé, de género, sino que todas esas relaciones, que son claramente relaciones asimétricas, algunas veces de poder, de explotación, proporcionan materias primas que pueden ser ordenadas en forma muy diferente para producir alineamientos políticos muy diferentes. Solo cuando un alineamiento político es no solo el que obtiene el consenso mayoritario, sino también el que define las posiciones de los otros, el que reordena las posiciones y obliga a que los otros se posicionen en ese orden, estamos hablando de un orden hegemónico. Y esto exige un trabajo permanente, como decía, de renovación, inclusión de conceptos, demandas o reivindicaciones nuevas y su inclusión al orden hegemónico reformulándolo. No es una figura estática, sino que es una figura del movimiento permanente, que consigue estabilidad siempre en un juego de inclusión y exclusión, de apertura, pero también de definición de los límites de lo aceptable. Ahora, ¿cómo se relaciona esto con el concepto de Estado? Creo que un Estado lo podemos definir con diferentes niveles, o acudiendo a sus diferentes niveles. Es, en primer lugar, un equilibrio congelado o condensado de relaciones de poder entre grupos. Es, por tanto, la condensación en instituciones, en prácticas, en leyes, en códigos, incluso en ordenamientos físicos, de un tipo de equilibrios entre diferentes grupos y un tipo de visión del mundo y de reparto de posiciones. ¿A quién le toca hacer qué? ¿Quién tiene derecho a qué cosas? Es, en la definición clásica, una organización política que reclama para sí, con éxito, con un éxito que nunca es total, pero con un éxito suficiente, el monopolio legítimo de la violencia sobre un territorio determinado.
sobre el que ninguna otra organización tendría derecho a utilizar el monopolio de la violencia para establecer normas de convivencia, y este Estado lo reclama también para sí, con relativo éxito, la legitimidad, su capacidad de integrar esos dispositivos coercitivos de uso de la violencia en formas de legitimación y de construcción de poder que generen también consentimiento, aunque solo sea un consentimiento pasivo, para los dominados. Estoy hablando, claro, digamos, de las formas modernas de Estado. Así que tenemos, por una parte, un equilibrio condensado de fuerzas que se ha cristalizado o congelado en instituciones, en leyes, en posiciones, en hábitos, en lenguajes. Tenemos el ejercicio legítimo, que vale decir legitimado socialmente, del monopolio de la fuerza, y tenemos, por tanto, estos dos componentes. Un componente de máquina productora de obediencia, de regulación social, de certezas y de expectativas, y por otra parte, su componente de conjunto de equilibrios relativamente congelados. Pensemos, por tanto, en una máquina que a su interior no está quieta, sino que a su interior tiene permanentemente un juego de fuerzas de cuyos equilibrios y resultados va a depender también el sentido y el funcionamiento de esa máquina, que es, por tanto, máquina, equilibrios internos y una producción de sentido. Ahora bien, para que esa producción de sentido, esa distribución de posiciones, esa regulación de lo permisible o de lo no permisible, esa producción de certezas, de obligaciones, para que sea estable, tiene que ser capaz de integrar razonablemente las expectativas de la mayoría que obedece, del conjunto de la población que obedece, satisfaciendo algunas de sus reivindicaciones y, para aquellas que no puede satisfacer, siendo capaz de prometer de forma creíble por esas poblaciones una satisfacción inmediata o aplazada. Tiene que ser capaz, por tanto, de ir solventando las diferentes demandas que recibe, pero también de ir renovando la confianza y renovando la ilusión. En los estados modernos, ese juego entre la coacción y el consenso es determinante, en el que diríamos, con Perry Anderson, que la coerción juega el papel de última ratio, de razón última, mientras que el consenso juega el papel de forma normal de actuación de la dirección y de la construcción de orden. Hay casos, sin embargo, hay muchos casos, hay situaciones en la historia en las que este tipo de estabilidad se rompe, se quiebra. Se quiebra cuando los sectores dirigentes en un Estado no son capaces de suscitar consentimiento en torno a sus propuestas, no son capaces de convencer a la mayoría de la población, a una por convencimiento activo y a otra por convencimiento pasivo, es decir, que simplemente deja hacer, no son capaces de convencerles de que sus proyectos concretos coinciden con el avance general de todos, con un avance que no es igual para todos, pero que sí que es un avance del conjunto. No es capaz de hacer eso, y que es una situación a la que llamamos crisis de autoridad, y no siendo capaz de hacer eso, llega un punto en el que tampoco es capaz de simplemente conducir su dominio por el uso de la coerción. Cuando quiebra la capacidad de generar consentimiento y nos encontramos también en dificultades para la capacidad de generar obligatoriedad y de, por tanto, generar hábitos, susciten estos más adhesión o menos, y repartir las posiciones y fijar los términos de lo permisible y de lo permisible, estamos ante situaciones, digamos, de crisis orgánica. En esas situaciones de crisis orgánica, el edificio, la arquitectura institucional no puede dar cuenta de las nuevas demandas de la sociedad, tampoco los relatos que ordenaban las posiciones, que le daban a la gente confianza, expectativas, son capaces ya de seguir produciendo esa confianza y esas expectativas. Los actores políticos que lideraban ya no son capaces de conducir al conjunto de la sociedad o de suscitar en torno a sí alineamientos mayoritarios y consensos, y por tanto estamos ante un momento de agrietamiento y fractura de un orden político. En América Latina conocimos procesos similares ante el fracaso de los proyectos de reforma neoliberal del Estado, que fueron proyectos que agrandaron y agravaron las fallas más importantes que ya tenían desde su nacimiento los estados republicanos, los estados de cuño oligárquico.
que eran estados extendidos en el territorio de forma muy asimétrica, es decir, muy desigualmente extendidos en el territorio y por tanto que gobernaban y repartían de forma muy distinta en el territorio, y por tanto con una inserción territorial insuficiente. Eran estados marcadamente monoculturales que se asentaban sobre sociedades pluriculturales y plurinacionales, pero en las que solo el castellano, las formas individuales, liberales, urbanas, eran capitales culturales para ascender, solo los fenotipos europeos, solo la lengua castellana eran capitales para ascender, y por tanto que provocaba una falla y una dificultad de integración de la mayoría de la población con la estructura estatal. Y por último eran estados que, como ocupaban un rol subordinado en la economía mundial, como ocupaban un rol de periferia. Entendemos por periferia ese rol según el cual hay estados que se especializan en la división internacional del trabajo, se especializan en labores de poco valor añadido, la extracción de materias primas y su venta, frente a aquellos estados que estimulan procesos de industrialización, valor agregado, con un tipo de trabajo mejor remunerado, mejor formado, y por tanto en un intercambio desigual entre los que ocupan posiciones del centro y los que ocupan posiciones de la periferia, que empobrece tanto a la periferia como enriquece al centro. Esos estados, los que ocupan lugares periféricos en el sistema mundo, son estados también que hacen de intermediarios con poderes extranjeros en la extracción de riqueza de sus países y que tienen menos recursos para satisfacer algunas de las demandas que se les plantean. Si se quiere plantear así, tienen menos recursos para comprar obediencia y para estructurar un orden en el que la mayor parte de la gente se sienta o satisfecha o con más costes para probar otras alternativas que para conformarse con lo existente. Eso explica estas tres fallas, fundamentalmente la territorial, la étnica y la derivada de su rol en la economía mundo, son las que explican debilidades intrínsecas de las formas estados latinoamericanas desde su nacimiento. Esto obviamente con diferencias y con matices según los casos y según las posiciones, y según, claro, cada historia nacional que es irreductible, ¿no? Y que no pueden ser simplemente igualadas, por supuesto. Pero dentro de este tránsito general, el proyecto de reforma neoliberal del Estado, que en un lapso entre mediados de los 70, de los 1970, hasta finales del siglo, hasta los 90 del siglo XX, es capaz de copar la intelectualidad y la discusión política de esos países, estos proyectos entran en crisis. ¿Por qué entran en crisis? Entran en crisis porque, aunque se han convertido en un cierto sentido común y un horizonte que hace que opciones políticas de grado muy diferente, cuando piensan en el desarrollo económico, en la modernización, lo piensan dentro del universo, del marco discursivo del relato liberal, del relato neoliberal, perdón. Estos proyectos entran en crisis porque al menos dos de sus promesas fundamentales son promesas fallidas. La promesa de desarrollo nacional es una promesa fallida. Brindarle mejores condiciones a los capitales internacionales para que acudan al país a invertir, liberándoles de regulación laboral, regulación medioambiental, regulación sobre la necesidad de reinvertir capitales en el país, consigue efectivamente una mayor afluencia de capitales internacionales, que sin embargo no tiene un efecto multiplicador en el desarrollo nacional. Son capitales que llegan y se van, una suerte de capitales golondrinas que llegan, extraen riqueza y se van sin tener capacidad de multiplicación para que sirva al desarrollo nacional. La segunda promesa, y haciendo eso, claro, destruyen una parte importante del tejido productivo nacional y de las posibilidades de digamos, estructurar un modelo de país incluyente. La segunda promesa es la promesa del ascenso social individual. Hay todo un relato neoliberal que convence a una buena parte de la ciudadanía de que los lazos estatales, gremiales y colectivos son un lastre para el ascenso. Y liberándose de ellos y con el Estado, no como garante de los derechos, sino como ayuda para que los ciudadanos satisfagan sus necesidades en el mercado, va a proporcionar el auge, el ascenso de los más listos. Y ahí está ese relato de la individualidad permanente, de que todo el mundo es una individualidad que no se parece a la de al lado y que es además única, especialmente creativa y diseñada o concebida para ser un triunfador, esa ideología del triunfador y del emprendedor. Y ese ascenso social individual se queda bloqueado entre las expectativas neoliberales de ascenso y su concreción real en las sociedades latinoamericanas que viven esas reformas, muy golpeadas además por el efecto disciplinario de la deuda para imponer políticas que son tanto más beneficiosas a los poderes financieros externos como perjudiciales para sus grandes mayorías, quiebra el modelo neoliberal.